que hace así, bueno, pónganle una página. De eso estaba hablando, a una de las radios para que por favor pidan que los chicos que van a la escuela se pongan luces en la bicicleta, y estaba hablando con la gente de tránsito. Porque empieza esta temporada y los que van a la facultad o a la escuela o a trabajar 7 menos 10 de la mañana no los ve nadie. No los ve nadie. No los ve nadie. No se ve. No se ve. No se ve. Y yo ando en bicicleta. Y a mi bicicleta le tengo luces que parecen un boliche bailable de las luces que tiene. Pongan luces. Próxima inversión, luces a la bicicleta, por favor. Todavía estoy bajando la adrenalina. Así. Encima crucé la calle y hizo escalera. Acá no lo enganché acá, porque se ve que tengo reflejos todavía. Pero si no, lo tenía a 20. Porque si no, hay gente que anda muy rápido con los autos de la mañana, muy rápido, porque creen que no llegan al trabajo, a la escuela o a no sé dónde, pasan con los autos. El otro día voló un día así, 3 metros por día, de un accidente. Así que, por favor, pónganle eso. Bueno, vamos a empezar. No es fácil el tema de eso. No es tan largo, pero no es fácil. Bueno, esperen un minutito. ¿Hay mate? ¿Hay mate? Bueno. La clase de fracturas de raquis la van a encontrar en la unidad número 5, porque siempre estuvo instalada en la unidad número 5, y yo este año la dejé en la unidad número 5 porque no sabíamos si la íbamos a dejar ahí o cambiar. ¿Está? Para que sepan dónde está. Dentro de lo que es la clase de fractura de raquis, vamos a ver algunas cuestiones que son fundamentales en toda la primera parte, ¿sí? Que son los conceptos de estabilidad, los conceptos de inestabilidad, la clasificación de las columnas de Dennis, los mecanismos de producción de las lesiones y algunas situaciones específicas. La clase, si bien es muy larga, toda la parte final, no es algo que habitualmente tomemos en los exámenes, porque hay muchas clasificaciones sobre lesiones sumamente específicas. Lo demás es simplemente material para que ustedes tengan, en el caso de saber que tienen un caso de un paciente que tiene una fractura de la odontoides, ¿sí? Si bien saben, van a saber lo que es una fractura de la apófisis odontoides, existe una clasificación específica para todas las lesiones de las odontoides, que no es algo que se vaya a jugar, ¿sí? Pero sí es algo que pueden buscar para tener información en el caso de tener un caso. ¿Está? Bien. ¿Por qué? Porque si no sería interminable, porque cada región específica del raquis tiene una clasificación distinta. ¿Sí? Sí saben cuáles son las lesiones más importantes. Bien. Vamos con las primeras. Cuando nosotros vemos y recordamos la anatomía de la columna, vamos a tener que dividirla, ¿sí? En la columna de la región cervical, que tiene 7 cuerpos vertebrales, la región dorsal o torácica, que tiene 12, la región lumbar, que tiene 5, ¿sí? La región sacra, que tiene 5, y la región coxigia, que es inconstante, que puede tener 4 a 5 vértebras. Recordemos que el sacro y el coxis se encuentran fusionados. Primero, tener en cuenta esto. Segundo, tener en cuenta que tenemos charnelas. Las charnelas son los puntos de unión de un sector con otro, ¿sí? La charnela cérvico-dorsal, la charnela dorso-lumbar y la charnela lumbo-sacra. ¿Está? ¿Qué son esos lugares? Son lugares donde existe una situación donde en la región, por ejemplo, cérvico-dorsal, tenemos una columna, como es la columna cervical, que es una columna extremadamente móvil, ¿sí? Que se une a la columna dorsal.
que si bien es una columna móvil, al estar unida a la caja torácica, ya tiene una limitación en cuanto a su funcionalidad, ¿sí? Lo mismo sucede en relación a la charnela toracolumbar. Tenemos una columna dorsal, donde salen todos los cuerpos costales, y una columna lumbar, que es una columna completamente móvil, unida luego a una columna sacrocoxigia, que vuelve otra vez a la misma situación que tenemos arriba. Por eso, las zonas de las charnelas, ¿sí?, de la unión entre las diferentes tramos del raquis son muy importantes. Son muy frecuentemente las lesiones donde más se lesiona el raquis. ¿Está? Bien. En relación a la anatomía de la columna, estos son algunos cortes básicos, donde ustedes van a ver el ligamento común anterior, el ligamento común posterior, el ligamento amarillo, los ligamentos interespinosos, los supraespinosos, más todos los flexos, ¿sí? Recuerden que todo el componente raquimedular está compuesto por, además de la estructura ósea y ligamentaria, está compuesto por vasos venosos, arteriales, linfáticos, músculos, la médula espinal, ¿sí? Y la salida de todos los nervios periféricos que salen desde este lugar, ¿sí? En relación a las unidades funcionales, acá les describe específicamente cómo está formado cada uno, esto es muy anatomía, entonces las pongo para que ustedes lo vayan repasando y viendo por dónde van saliendo las raíces, ¿sí? Esto siempre se los dejo. La unidad funcional, con la vértebra, el disco, la parte ligamentaria del sostén y la parte muscular, porque ¿para qué es todo esto? ¿Para qué es todo esto? ¿Sí? Y acá vamos a ir a Kapanji. Vuelvan a Kapanji. ¿Cuál es la función básica que tiene el sistema espinal? Esta, la de soportar las cargas, permitir la movilidad, ¿sí?, y proteger a todos los elementos que en él se encuentran, fundamentalmente a la médula espinal. Y a todos los elementos que son estructuras nobles que salen de allí, como serían todos los nervios y los troncos nerviosos, y todo esto debe ser mantenido con este requisito tan fundamental que nosotros llamamos estabilidad. Cuando hablamos de la biomecánica del raquis, hablamos en principio de la estabilidad. Y la estabilidad es la que va a permitir la movilidad soportando cargas o fuerzas que actúen sobre ella, ¿sí? Porque de lo contrario estaríamos ante la inestabilidad, que ya vamos a ver lo que es, pero primero vamos a ir a dos de las definiciones de estabilidad, ¿sí? Y de acuerdo a Kapanji, es la capacidad de la columna para mantener una alineación adecuada, ¿sí?, bajo cargas fisiológicas y que no se produzca lesión ni colapso, ¿sí?, ni irritación medular ni de las raíces que de ellas salen, ¿sí? Sí, además, no debería provocar en ningún momento dolor incapacitante ni deformidad, ¿sí? Esto es biomecánica. Esto lo tienen que haber visto bastante, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Este es el concepto de estabilidad, ¿sí? De Kapanji. Fundamental. Nosotros cuando hablamos de las lesiones del raquis, vamos a hablar de estabilidad biomecánica y de estabilidad neurológica. Siempre. Nosotros podemos describir un politraumatizado y decir, tiene una inestabilidad biomecánica, pero está con estabilidad neurológica. ¿Y eso qué quiere decir? Para el que me está escuchando, o para el profesional que me está, al quien estoy haciéndole la derivación del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay inestabilidad biomecánica. Que no se está cumpliendo ese requisito, ¿por qué?
que no tienen la capacidad de mantener su peso. Exacto, porque hay una lesión que puede ser ligamentaria, vertebral, del disco, de cualquiera de las estructuras, que está generando que biomecánicamente esa columna no esté protegiendo los elementos que tiene que proteger. Y si yo les digo que tiene estabilidad neurológica, ¿qué quiere decir? Que no tiene sintomatología que me esté avisando que existe alguna irritación radicular o de la médula. ¿Sí? Y si yo les digo que tiene inestabilidad neurológica, salimos corriendo a atender al paciente. ¿Sí? Más rápido que volando. Quiere decir que las lesiones biomecánicas están generando compresión sobre la región medular, raquimedular o de las terminales nerviosas o de la salida de los nervios periféricos y que está obstruyendo el canal o generando alguna compresión específica o está directamente aseccionado la región medular. Los conceptos de inestabilidad biomecánica y neurológica en el raquis son muy importantes. ¿Sí? Existe un sistema de estabilidad a nivel de la columna que está dado por el subsistema de control, que es neurológico, del sistema nervioso, del subsistema de estabilidad pasiva, que está dado por los cuerpos vertebrales, y el subsistema de estabilidad activa, que está dado por los músculos y la parte ligamentaria y tendinosa. Esos son los tres subsistemas de control que tiene el raquis. Esto también es capaz. ¿Sí? Y en relación a lo que significa la inestabilidad, es todo lo contrario a lo que habíamos hablado recién. ¿Sí? Es la disminución de la capacidad del sistema estabilizador del raquis o del estabilizador espinal para mantener las zonas neutras intervertebrales, que son las zonas que deberían estar liberadas, ¿sí? O sostenidos los espacios para que estén los elementos nobles, ¿sí? Dentro de los límites fisiológicos. ¿Sí? De manera de no producir disfunción neurológica, ni mayor deformidad, ni tampoco dolor. Por eso son muy importantes estos conceptos de estabilidad e inestabilidad, de los elementos del subsistema de control, de la estabilidad biomecánica y de la estabilidad neurológica. ¿Está? Si no hablamos un poco de esto, no podemos seguir adelante. Y de ahora vamos a hablar de esto específicamente. Cada vez que veamos un paciente con un trauma raquimedular, vamos a hablar de presencia de estabilidad biomecánica o de inestabilidad y presencia de estabilidad o inestabilidad neurológica. ¿Está? ¿Entendidos los conceptos de eso? ¿Sí? Bien. No me hace caso. Bien. Vamos un poquito con las estadísticas y la epidemiología. Las fracturas del raquis son patologías muy comunes en adultos jóvenes, tristemente. Dejan lesiones que son realmente incapacitantes, están asociadas a cuadros de politraumatismo severos, ¿sí? Ya que la gran mayoría de las personas presentan, entre el 40 y el 50% presentan otras lesiones asociadas o lesiones múltiples. También es importante saber que forman parte de las causas de grandes lesiones por accidentología, ya sea hablando de accidentes automotor, bicicleta, caídas de altura. El tema de las caídas de altura y las lesiones raquimedulares son, diría yo, de las más frecuentes. Las famosas caídas de trampolín, las famosas caídas de cabeza, que actualmente han disminuido en los últimos años, pero en otras épocas todos los clubes tenían grandes trampolines altos, en muchos de los clubes donde había piletas de mucha profundidad, 5 o 6 metros, la gran mayoría de la provincia, acá por lo menos en Entre Ríos, de hecho el trampolín del Club Sarmiento se conserva intacto, pero en otros clubes los han clausurado, los han sacado, los han desarmado, dado que ha habido accidentes que han generado este tipo de lesiones.
De hecho, acá ¿conocen el balneario municipal? Los que no son de acá, han ido. Bueno, donde está, ¿vieron dónde está el ángel? Hacia la derecha del ángel hay como una casita con un pinchito que se ponen los chicos a pescar ahí. Bueno, antiguamente, años 70, 70, había dos trampolines. Uno más bajo, que estaba a la altura del pinchito, y uno más alto, que estaba a la altura, de ese no quedó ningún resto, que estaba a la altura de uno de las barrancas muy más altas. Ahí hubo un accidente muy grande. Ahí en teoría había una zona, o hubo una zona siempre de un poco más de profundidad. El famoso pozo del trampolín, donde se tiraban y todo lo demás. Hubo un año que, como todo arroyo, con las crecientes y las diferentes subidas y bajadas del arroyo, se ve que se hizo mucho sedimento ahí a nivel de esa zona. Empezó la temporada, una tarde empezaron a tirarse por los trampolines sin medir la profundidad que había. Lo primero que hay que hacer es medir la profundidad. Y nadie debería tirarse de cabeza en un lugar donde no se ve el fondo. Nadie. Tiran de panza, así, a los gatos. Y si no, se meten caminando. Investigan y después sí hacen los famosos tiros de trampolín. Bueno, un señor, que yo lo conocí mayor, ya el señor, ¿no? Que hizo una lesión de la columna cervical a nivel de la tercera, la cuarta y la quinta cervical, que por supuesto cuadripléjico, por una tirada de cabeza de un trampolín. A partir de esa situación se desarmaron todos los trampolines. Había quedado uno solo cuando yo era chica, años 80. Uno había quedado, pero después se terminó sacando porque como el fondo del arroyo cambiaba mucho, lo sacaron para evitar problemas, con muy buen criterio. Y así sucedió en varios lugares. ¿Por qué? Porque se cansaron de ver este tipo de lesiones y este tipo de accidentes. ¿Sí? Solamente quedan en algunos lugares donde se realizan altos, digamos, de competencia, pero bueno, son en algunos lugares las piletas de salto de competencia tienen entre 10 y 12 metros de profundidad, se ven perfectamente hacia abajo, son trampolines de 10 metros, pero bueno, es otro tipo hay otro tipo de seguridad, que igual pueden tener por una mala caída una lesión de estas características, ¿sí? Por eso es un deporte específico que se entrena de manera específica. Bien. Heridas de armas de fuego, ¿sí? Hay muchas lesiones raquimedulares por heridas de arma de fuego y también por heridas de arma blanca. Muchas lesiones raquimedulares por heridas de arma blanca. Bien. ¿Qué es importante saber? Que estos pacientes con lesiones raquimedulares severas pueden fallecer dentro del año, hay un porcentaje bastante alto, ¿sí? Los costos por pérdida de productividad son altísimos. Los costos de los tratamientos son muy elevados y las secuelas que dejan son invalidantes. ¿Sí? Imagínense una persona que queda cuadripléjica, parapléjica, estamos hablando de secuelas, sobrevive de secuelas para el resto de su vida, ¿sí? Con dependencia, estamos hablando de personas con alta dependencia, ¿sí? Un parapléjico menos y un cuadripléjico con una dependencia completamente alta, total. Bien. Más las complicaciones en salud, por supuesto, que existen luego de que se generan estas lesiones. Bien. En cuanto a las causas, como les dije recién, la gran mayoría de accidentes automovilísticos de la vía pública, hay un porcentaje de 20% por caídas de altura, 15 de actos de violencia, otro 15 de lesiones del deporte, no es poco, no es poco, deportes varios. Recuerde que acá están incluidas las lesiones, ya sea de deportistas que hacen automovilismo, motociclismo, ciclismo, los que hacen parapente, deportes que se hacen por ahí con velocidad alta,
como el polo, deportes ecuestres, típicos, saltos, etcétera, y otro tipo de deportes que por ahí tienen lesiones que pueden generar traumatismo severo, ¿no? Hay muchos. Con respecto a la localización de las lesiones, esto es un punto a tener en cuenta. Del 80 al 85% de las lesiones raquimedulares ocurren en la columna torácica. 80 al 85. Entre un 15 y un 20 afectan a la columna cervical. Y el sacro en general está afectado cerca del 1%, pero en general las lesiones del sacro están asociadas a lo que son las fracturas y las lesiones de la pelvis. Ya las vimos. Pero básicamente esta es más o menos la casuística de las lesiones. En relación a la columna, esto ya no es más puntual, esto es más informativo. ¿Tá? Esto es más informativo. Lo que más se lesiona dentro de la región toracolumbar, lo que yo les decía hoy, fíjense, desde la dorsal 11 a la lumbar 2. Esa es, lo que yo les decía hoy, la charnela dorsolumbar. Esa es la zona más afectada de todas. Los demás números no me son de relevancia. En relación a la columna cervical, dijimos que entre el 15 y el 20% de todas las lesiones raquimedulares afectan a la columna cervical. ¿Sí? De ese porcentaje, el 80% afectan entre la tercera y la séptima. ¿Sí? Y un 20% afectan a la primera y a la segunda vértebra cervical. Este porcentaje es importante. Porque sobre todo las dos primeras pueden generar muerte directa ante la lesión, a través de una fractura de la odontoide o una fractura de Jefferson. Ya vamos a ver eso. Bien. Más de la mitad de las fracturas de la columna cervical presentan inestabilidad y lesión neurológica. Eso es morbilidad neurológica. Y una mortalidad que va cerca del 10%. Es un montón, por un shock medular. Y muchas de las lesiones de la columna cervical que de inicio no parecen tener nada, hay un 10% que tiene lesiones y que son complejas porque presentan sintomatología tardía. Por eso siempre que tenemos un paciente con un trauma cervical, hay que estudiarlo muy bien, sobre todo si ese paciente sigue refiriendo molestias, dolor, anestesias o alguna sintomatología que no nos termina de cerrar muy bien. Muchas veces entra un paciente politraumatizado, se hace una radiografía, la radiografía uno la ve, no ve nada raro, pero muchas veces hay una lesión ligamentaria, los huesos están preciosos, la alineación está linda, pero hay una lesión ligamentaria que obviamente en una radiografía no lo vamos a ver. Cuando nosotros tenemos este tipo de lesiones, el paciente tiene alguna molestia, o nos vamos a ver un estudio de macroscopía, que directamente pedimos una resonancia magnética, estamos en una guardia, tenemos tomógrafo, no hay resonador, pide una tomografía. La tomografía me va a brindar mucho más información. Pero seguramente voy a tener que dejar pedir una resonancia para evaluar la parte de discos, la parte de ligamentos, etc. Y si no, hay una prueba que podemos hacer en la sala de equipo de rayos común, que se llaman radiografías dinámicas de la columna cervical, en el cual colocamos al paciente de perfil, le hacemos la radiografía de perfil en posición neutra, y después hacemos una flexión máxima, se toma una radiografía ahí, y se hace una extensión máxima y se toma una radiografía ahí.
Si hay una lesión ligamentaria, vamos a encontrar en esa movilidad, tanto en la flexión o en la extensión, alguna alteración a nivel de la movilidad de alguno de los cuerpos vertebrales, ¿sí? A veces con eso hacemos el diagnóstico, porque eso nos está indicando que existe una inestabilidad biomecánica. Muchas veces se ve con esas radiografías. O por ahí le hicieron un montón de estudios y ¿le hicieron esto? No. Uno va a las ACE y se encuentra con que hay inestabilidad biomecánica. Y además son pacientes que de manera tardía van a empezar a dar cierta sintomatología. ¿Está? Bien. Esto es el ABC, para empezar a hablar. ¿Está? Esto que se denomina clasificación de Dennis. La clasificación de Dennis es la clasificación que nosotros vamos a usar para establecer a dónde está instalada la lesión. Vamos a tomar la columna vertebral de perfil y vamos a trazar 3 líneas. Una va por delante de los cuerpos vertebrales sobre el ligamento común vertebral anterior. Una línea que pasa por la línea media del cuerpo vertebral. Una línea que va a cruzar por detrás del ligamento vertebral común posterior y luego lo que quede hacia atrás. De esta manera lo vamos a dividir. Se llama columna anterior, columna media y columna posterior. ¿Sí? En la columna anterior vamos a tener al ligamento común vertebral anterior, a la mitad anterior del cuerpo vertebral y a la mitad anterior del yo. En la columna media vamos a tener la mitad posterior del cuerpo vertebral, posterior del disco y al ligamento común vertebral posterior. Y en la columna posterior vamos a tener a los pedículos, a los macizos articulares, a las láminas, a las apófisis espinosas, al complejo ligamentario posterior y a las apófisis transversas. ¿Está? Eso se llama clasificación de Dennis o clasificación de las columnas de Dennis. Porque esto nos va a servir para evaluar los mecanismos de lesión que tienen los cuerpos vertebrales. ¿Y esto cómo se maneja o cómo se interpreta? Esto se interpreta desde dónde vienen las fuerzas que generan esta lesión a nivel del brazo, que no son tan fáciles. La primera se llama mecanismo de compresión pura, que es el que ven allá. Fíjense siempre dónde está la flecha, hacia dónde va, y a dónde van a encontrar este redondelito que está acá, que aquella no la tiene. Y ahora les voy a explicar por qué. La compresión pura es una compresión del raquis que se genera centrada en el cuerpo vertebral. ¿Ves dónde está la flecha? La fuerza viene desde arriba centrada sobre el cuerpo vertebral. Entonces, esta fuerza, y de acuerdo a la fuerza que tenga o a la energía que tenga esta fuerza, va a generar una lesión leve, moderada o grave, de acuerdo a cómo ejerza la presión, ¿sí? Si yo tengo una compresión pura, la fuerza viene centrada en mi cuerpo vertebral. Entonces, esto va a generar el hundimiento de un cuerpo vertebral, ¿sí? Y va a ser un trayecto vertical que va a romper, para hablar de manera más fácil, o a generar una conminución de todo el cuerpo, una conminución periférica. Es como que yo pongo acá una caja de vidrio o una caja de acrílico, le pego un martillazo en el medio, se va a hundir, y si pongo 2 cajas me va a hundir seguramente la de abajo, y el resto se va a desarmar
y expandirse hacia los lados, hacia adelante, atrás, a la derecha y a la izquierda. ¿Me entienden eso? Como que lo parte desde arriba, ¿sí? En este tipo de lesiones, los más afectados van a ser la columna anterior y la columna media. Fíjense que la columna posterior no está afectada. Pero esto no quiere decir que el canal medular no sea invadido, porque si se lesionó la columna media, estos elementos, o la pared posterior, o el muro posterior, como le llamamos nosotros a esto, se puede venir al canal medular. Y el disco también. ¿Está? O sea, no es inocua para el conducto. Sí, la estabilidad de la columna posterior está conservada, pero el canal medular puede estar invadido. ¿Entendido eso? ¿Lo entendieron? Bien. ¿En casa entendieron también? Están durmiendo. ¿Será que escuchan? Sí, está verde. No. Sí, se escucha, se escucha. Perfecto, me quedo más tranquila. Bueno, vamos a la siguiente. Esta es compresión, distracción. Acá la fuerza que comprime no es central, es excéntrica y anterior. ¿Sí? Voy a tomar el mate. Es excéntrica y es anterior. ¿Y qué genera? Una compresión anterior. Este es el lugar donde se genera la mayor compresión. Se comprime la región anterior. ¿Y qué pasa con la parte de atrás? Si yo comprimo la parte de adelante. Se abre la parte de atrás. Exactamente. Ejerce una distracción a nivel posterior, que dependiendo de la magnitud que esta lesión tenga, me va a generar un acuñamiento a nivel anterior y si es leve, mantendrá el acuñamiento. Y si es de mayor magnitud, va a distraccionar y puede llegar a abrir la región posterior y a lesionar el conducto medular desde atrás. ¿Está? ¿Lo entienden a eso? Se aplasta adelante y se empieza a abrir atrás. Bien. Y tiene un eje de rotación que está en el centro. Quiere decir que si alguna fuerza rotacional ejerce, automáticamente se rota. Y ahí estaríamos generando una luxofractura. ¿Ah? Esto además, cada uno de estos mecanismos tiene grados, pero no los vamos a hablar. Simplemente vamos a hablar de los 4 mecanismos. ¿Está? Los grados los vamos a estar guardaditos, porque si no, me van a ver en bicicleta y me van a pasar por encima. Pero tengo luz. Bien. Vamos a la siguiente. Lo que llamamos distracción pura. La distracción pura es la lesión, también conocida como la lesión del cinturón de seguridad. Bien. Hay que usarlo, ¿no? No es que no hay que usarlo. Esta lesión es una fuerza de tracción que va desde atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo en un auto, por la inercia que se genera, ¿sí? Cuando se genera el impacto va a venir de dónde viene la fuerza. De atrás hacia adelante. Entonces, cuando hace este mecanismo, se abre la región posterior, porque es un mecanismo de tracción desde atrás hacia adelante. Esta es la lesión. El eje de rotación está adelante.
Por lo tanto, cuando se abre completamente. ¿Sí? Y genera lesión de las 3 columnas desde atrás hacia adelante. Quiere decir que rompe absolutamente todo, menos el ligamento vertebral común anterior. Las dos son más graves que las otras dos, por supuesto. Bien. ¿Está? ¿Entendieron? Y vamos a la última, que es la denominada distracción-traslación. Esta está generada por fuerzas de cizallamiento, o bien por fuerzas de rotación en el plano horizontal. ¿Está? Entonces, esto también genera lesión de las 3 columnas y es lo que con mayor frecuencia genera luxaciones o luxofracturas. ¿Está? ¿Por qué? Porque al generar un cizallamiento, esto puede ocurrir por caídas de altura también. Cizallamiento y mecanismos de rotación. ¿Sí? Pierde completamente la alineación, tanto en el plano frontal como en el plano lateral. Siempre. El eje de rotación está a nivel de la columna, en el centro entre la columna anterior y media, y generalmente el resultado de esto es, a veces puede generarse una especie de aplastamiento, distracción, rotación, cizallamiento. ¿Está? Este es el más complejo de todos los mecanismos. Y es el que va a generar las famosas luxaciones o luxofracturas vertebrales. Por supuesto, estas dos lesiones son mucho más severas que las dos primeras que vimos. Pero todo va a depender de cuál es la magnitud del trauma o la energía con la que fue generada el trauma. ¿Está? No es lo mismo una lesión de cinturón de seguridad de una persona que va a 40 kilómetros por hora que de uno que iba a 150. No es lo mismo. Ustedes recuerden que cuando existe un accidente que es frontal, se suman. Tal vez que el señor iba a 120. Este iba a 120 y este señor venía a 130. Entonces, el impacto se genera a 250. ¿Está? Se suman. Lo mismo cuando el impacto se genera de un vehículo en marcha que va y otro que está adelante y es emergido. ¿Sí? Siempre se suman. Bien. Todo lo que hablamos hasta recién es muy importante desde los hechos, ¿sí? Salvo los pequeños números de los porcentajes, no. Bien. Puede volver 2 tiempos después. Otra vez. Esta que dice compresión y inserción sería la columna anterior y la media, la que se encuentra comprometida en la posterior. Generalmente, depende de la magnitud del trauma. Puede lesionar las 3. Porque comprime acá adelante, pero si la lesión tiene una energía muy alta, esto se va a empezar a abrir. Porque tiene el efecto de la distracción. Okay. No ocurre en la mayoría de los casos, pero puede ocurrir en un trauma alto de energía, sí puede. ¿Está? Bien. Bien. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de estos pacientes? Ante todo, por la sospecha clínica, por la sospecha de lo que sucedió, de cómo fue el trauma, de cómo fue la caída, de qué sucedió, si había arma de fuego, arma blanca. Lo más simple que nosotros vamos a hacer, siempre que tengamos una lesión o un traumatismo raquimedular, son las radiografías, simple, frente, perfil, oblicuas, en el caso que las necesitemos, ¿sí? Y vamos a evaluar el estado de la columna vertebral y la estabilidad de la misma, ¿sí? Volvemos a hablar de lo mismo, ¿sí? Habitualmente vamos a hacer radiografías simples, vamos a ver tomografías, que pueden ser core sin contraste,
Y por último, y como elemento de mayor, más fidedigno y de tener una evaluación un poco más extensa y completa de todos los elementos, una resonancia magnética, que también se puede hacer con y sin contraste. ¿Bien? Y recordemos que las resonancias para las lesiones medulares y para las lesiones cerebrales necesitamos resonancias específicas, ¿sí? Hay que ver la cantidad de cortes por milímetro que hace un resonador, ¿sí? Habitualmente para las patologías de la médula y cerebrales muy finas se usan resonadores que se llaman de alto campo. Pero bueno, eso ya es más de índole de los neurólogos y de los neurocirujanos. Bien. A nivel de la columna cervical vamos a pedir la radiografía de frente o anteroposterior, la radiografía de perfil, y después tenemos dos proyecciones especiales. Una que es la proyección del nadador, que ya la vamos a ver, y otra que es la radiografía transoral. ¿Mm? Y para la columna toracolumbar, la anteroposterior o frente, el perfil o lateral y las oblicuas. Ahora vamos a ver. Vamos a la columna cervical. ¿Qué necesitamos ver en una radiografía de columna cervical? El alineamiento de las apófisis espinosas, que están marcadas. Los macizos articulares y ver la lesión del arco neural. Muy importante. En una radiografía del perfil, la columna cervical de frente no nos permite ver tantas cosas. La información más importante en la columna cervical nos las va a dar el perfil. De hecho, cuando se sistematizan en la atención inicial del politraumatizado en las radiografías, decimos que las radiografías más importantes para sacarle a un politraumatizado son cráneo cervical de perfil, tórax y pelvis, ¿sí? Y después pedimos el resto. Pero lo que se hace de manera sistemática es el cráneo cervical de perfil. ¿Por qué? Porque el perfil de columna cervical nos va a brindar mucho más información del perfil. En la práctica hacemos el frente también. ¿Sí? Bien. El perfil de la columna cervical es el que nos va a permitir ver la gran mayoría de las lesiones a este nivel. ¿Qué cosas deben estar incluidas en esta radiografía? Los 7 cuerpos vertebrales, más la charnela de unión cráneo cervical, más la charnela de unión cérvico-dorsal. ¿Está? ¿Y cómo podemos ayudar a que personas que tienen cuellos sumamente cortos, ¿sí? Y a veces es difícil hacer una buena radiografía de columna cervical? ¿Qué hacemos? Estamos hablando de un paciente politraumatizado, por lo tanto es un paciente que va a estar acostado al momento de hacer las radiografías. Si lo tenemos acostado de frente, lo que vamos a hacer es que el paciente va a estar seguramente con un collar cervical acostado sobre la tabla, arriba de la mesa de rayos. Lo que vamos a hacer es alguien desde la zona de los pies, le va a tomar las dos manos y al momento que el técnico de rayos hace el disparo, lo que hacemos es traccionar los dos brazos hacia abajo. De esa manera liberamos toda la zona del cuello. Lo mismo cuando sucede en el perfil. A veces hay que tomar la mano de un costado y la otra y traccionar hacia abajo. ¿Sí? Eso es para poder ver los 7 cuerpos. ¿Qué es importante ver acá? Ahora lo vamos a ver en una radiografía. Fíjense. Fíjense y sigan la línea anterior. Acá hay unas imágenes que vamos a ver en la radiografía, que son una imagen aérea, que acá se afina, que acá se vuelve a engrosar. ¿Qué hay acá? ¿Bien? No, ¿qué hay acá? Columnas aéreas estoy hablando. Laringe, tráquea. Esta zona
tiene más o menos 4 milímetros de distancia, 10 arriba, 15 abajo. La segunda línea pasa por el ligamento vertebral común posterior. La tercera pasa por el límite de la base de las espinosas. Y la última línea pasa por el borde más distal de las espinosas. Ahora se los voy a mostrar. Ahí la tienen. ¿Lo ven? Es la columna aérea, la columna de aire que viene por delante, que se engrosa a este nivel. Ahí tienen todas las líneas de acuerdo a lo que tiene que ser. Acá tienen unas líneas que se desarmaron un poquito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A dónde está la lesión? En este cuerpo vertebral. En el cuarto, ¿eh? En el cuarto. Fíjense, este es el cuerpo vertebral, está totalmente hundido, ¿sí? Con un fragmento hacia adelante y con un fragmento que se va hacia atrás y corta la línea que venía acá. ¿Ven? Y por supuesto que la línea posterior está cortada porque el cuerpo vertebral está trasladado hacia atrás. ¿Lo ven? Bien. Pero aquello es lo que tenemos que ver siempre. Con que vean eso y vean que algo no está en su línea, ya está. Acá hay algo. ¿Está? Después el traumatólogo y el neurocirujano verán. Pero eso es lo que nosotros debemos ver en un perfil de columna cervical. Siempre. No lo vemos así, acá pasó algo. Podrá estar más rectificada, menos rectificada, pero los arcos los tenemos que ver así. Hola. Bien. Vamos a la famosa proyección del nadador. ¿Qué es la proyección del nadador? Es una radiografía que se hace para poder ver las últimas vértebras cervicales y las 2 primeras dorsales. Esto se hace con nuestro paciente de perfil, ¿sí? Acostado en la mesa de rayos y tomamos el miembro superior del lado apoyado, va en extensión como nadando pero, ¿sí? En esta posición. Y alguien lo va a estar traccionando. Y alguien lo está traccionando al estar. Cuando nosotros hacemos este movimiento, liberamos a la imagen las últimas 2 vértebras dorsales. Que a veces puede haber lesiones escondidas ahí. ¿Ven? Que se ven las cervicales, ahí está el húmero que se va hacia arriba, ¿sí? Liberamos la séptima, la primera, la segunda, incluso hasta la tercera vértebra dorsal. Hoy hay una tendencia a hacerlas menos porque lo que se hace en una resonancia o una tomografía, pero cuando no existían esos elementos de imágenes, ¿sí? Se utilizaban este tipo de radiografías. Yo tuve un amigo que tuvo un accidente muy feo con un caballo y le hacen la radiografía de la columna cervical convencionales, le dicen que no tiene nada. No estaba acá en Villahuaque. Me llama por teléfono y me dice, yo no sé si no tengo nada, pero a mí me pasa que se me está durmiendo el brazo en tal lugar y así, de esta manera, y me dijeron que no tengo nada. Le digo, ¿qué te hicieron? Tal cosa y tal cosa. Me digo, andá y le digo, decirle que te hagan una radiografía en posición de nadador y que te hagan una tomografía. Tenía un aplastamiento de la primera y de la segunda vértebra dorsal. Pero feas, con compromiso radicular importante. Obviamente que así como lo vieron, lo dejaron internado, tuvieron que operar, etc. Y quedó con una secuela, o sea, a nivel del cubital bastante importante. Pero siempre hay que ir a buscar, ¿sí? No minimizar ese dolor del paciente postraumático, sobre todo. Bueno, esta es la del nadador. Y por último, de la columna cervical,
la famosa radiografía transoral. La radiografía transoral es muy importante dentro de las radiografías de la columna cervical porque nos sirve, ¿sí?, para ver primera y segunda vértebras cervicales. O sea, atlas y axis. ¿Está? El axis es el que posee a la apófisis odontoides, o sea, la segunda vértebra cervical. El atlas es la primera, o sea, la que tiene las masas laterales, que son estas dos que dependen de la vértebra de la C1. Las lesiones de la primera vértebra cervical se llaman fracturas de Jefferson. ¿Sí? Las fracturas de Jefferson pueden ser de diferentes grados, como viene el caso, pero ustedes tienen que saber que la fractura de Jefferson es la fractura de la primera vértebra cervical. ¿Está? Y que su fractura, dependiendo en qué grado se encuentre, puede generar la muerte en el momento que se genere la fractura. ¿Está? ¿Por qué? Porque al separar las masas laterales del atlas, ¿sí?, el axis, con su apófisis odontoides, se enclava a nivel de la médula. ¿Sí? Y eso genera la muerte por paro cardiorrespiratorio en el momento. ¿Está? Bien. Entonces, ¿cómo se hace la radiografía transoral? Sencilla. Es una radiografía de la columna cervical de frente que se hace con la boca bien abierta. Pedimos al paciente que abra bien grande la boca y el rayo entra directamente por la boca. Porque en la región que se encuentra, ¿vieron dónde está la úvula? La campanita. Así derecho a la úvula está la articulación entre el atlas y el axis. Entonces, de esa manera, no tenemos macizo facial que se esté interponiendo, abrimos grande la boca, se hace bien la radiografía y ahí se ve perfectamente esta articulación. ¿Eh? Además, esta radiografía se suele pedir, cuando vean reumatismos con Andrea, es una radiografía que se suele pedir en las personas que tienen, adultas que tienen artritis reumatoidea, porque la artritis reumatoidea es una afección reumatológica que puede afectar esta articulación y generar inestabilidad a nivel de esta articulación. Son los pacientes con artritis reumatoidea que comienzan con dolores cervicales de mucha demanda, parestesias, paresias a nivel de los miembros superiores, e incluso una cosa que se llama tetraparesia saltatoria o tetraparesia aleatoria, que es tetra quiere decir 4, ¿sí? Es una paresia que puede aparecer hoy en este miembro superior, mañana en este miembro inferior, ¿sí? Es como que va cambiando los miembros que afectan. Porque cuando yo tengo un paciente que está parapléjico, yo sé que la afectación es de acá para abajo. ¿Sí? Si sé que cuadripléjico o tetrapléjico, yo sé que es de la columna cervical hacia abajo. En cambio, en estos pacientes son pacientes que hacen como una sintomatología media rara, un día este brazo, de esta pierna, una cosa. Y si tengo el antecedente de una lesión, un trauma a nivel cervical, o tengo el antecedente de una artritis reumatoidea de muchísimos años, tengo que pensar que acá en esta articulación está pasando algo. Bien. ¿Qué se ve acá? Vemos las masas laterales del atlas, el axis con su apófisis odontoides. ¿Está? Siempre deben estar los macizos del atlas alineados con la apófisis odontoides centrada, y no debería este espacio y este espacio tener más de 2 o 3 milímetros, no más. Si las masas laterales están más desplazadas, o una está más desplazada que la otra, es porque hay una lesión. ¿Está? Lesión de Jefferson, o fractura de Jefferson. También puede haber subluxaciones, ¿sí? Y también puede haber fractura de la odontoides.
que ahora ya las vamos a ver. Ahí tenemos una transnodal normal, odontoides, masas laterales, espacios conservados. Y acá tenemos una que no está muy linda, ¿no? ¿Vieron la diferencia de los espacios? Casi 4 dedos, casi 4 dedos. 2 dedos, 2 dedos, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Fíjense, la masa lateral llega a esta línea y acá está bien por fuera. Por fuera. ¿Ven? Por fuera. Hay que ver muchas. Mejor que les vayan a ver un día para otro. Pero mínimamente es una información de dónde pueden llegar a estar. Por eso le puse la normal y la patológica. A nivel de la columna toracolumbar, tenemos que es muy importante hacer el frente y el perfil. En el caso del lateral, vamos a ver la altura de los cuerpos vertebrales. ¿Qué pasó acá? Y la línea anterior. Acá en la línea se desfasó algo. Ven cómo va la línea y acá hay algo que está donde no tiene que estar. ¿Sí? Claramente se ve que hay un cuerpo que está con una fractura y está desplazado hacia atrás. Trazamos las líneas y ahí las vemos que no se ven. Las tomografías, ya sean en reconstrucción 3D, multi-slide o con contraste, cuando tenemos una lesión que se identifica en la radiografía, las pedimos para comprobarla y para ver qué otra lesión más hay. Cuando el paciente es un paciente que puede ser obeso o que está alcoholizado y no se queda quieto, entonces pedimos una tomografía. Cuando tenemos un paciente que está inconsciente, ¿sí? O que está alcoholizado y no nos puede decir si le duele o no le duele, también hacemos una tomografía. Cuando hay un paciente con dolor persistente, a pesar de que nosotros en la radiografía no tenemos tanta información, también se la pedimos. O bien cuando tenemos una duda diagnóstica. Yo diría que hoy, en cualquier trauma raquimedular, deberíamos hacer, además de la radiografía, pedir una tomografía con contraste, con slide, con reconstrucción, o una resonancia magnética, ¿sí? Porque hay un montón de lesiones que pueden pasar desapercibidas y las podemos tratar, digamos, haríamos como más prevención de que no haya alguna lesión grave que nos pueda comprometer más adelante. Estas son 3 lesiones claramente, aquella involucrando una luxación, esta acuñamiento de 2, 3 cuerpos vertebrales con la fractura, y estas son, ¿ven? Acuñamientos más benignos. Y resonancia magnética, vamos a pedirla siempre que tengamos inestabilidad neurológica. ¿Se acuerdan cuando hablábamos hoy de la inestabilidad biomecánica y la neurológica? Bueno, siempre que tengamos un deterioro de la función neurológica o un signo de inestabilidad neurológica, vamos a pedir siempre una resonancia, aunque no veamos ninguna lesión ósea. ¿Por qué? Porque puede haber lesión ligamentaria, como hablábamos hoy, ¿sí? Además puede haber también algún déficit neurológico compatible con lesión medular, con lesión de raíz nerviosa, o bien con algún proceso inflamatorio de la médula que puede ser postraumático, puede ser una mielitis, ¿sí? Que puede ser postraumático. Y en la resonancia, ahí tienen claramente el canal medular, arriba también, interrumpido por todo esta lesión que se está metiendo completamente en el canal. Esta es una lesión grave, un paciente que quedó cuadripléjico, parapléjico. Bien. Hasta acá me lo estudian todo, ¿verdad? Ahora vamos a ver algunas cosas que
Se las vamos a pasar rápido a modo de que ustedes tengan más elementos y más información. Dentro de las fracturas del atlas, ¿sí? De las fracturas de la columna cervical, tenemos las fracturas del atlas, las fracturas del axis, las luxaciones o dislocaciones entre la 1 y la 2, las fracturas de los pedículos y las fracturas de C3 a C7, que son más del 80% de las fracturas de la columna cervical. ¿Sí? Acá tenemos radiografías normales. Esto después mírenlo tranquilo para ver sobre todo las imágenes. Lo que quiero que vean acá son más las imágenes. Acá tienen una C1, C2, frente, perfil, normal. Radiografías normales de C1 a C7, frente y perfil. Acá hay un montón de imágenes sobre lesiones. Esto no lo tienen que estudiar, ¿está? Esto es para que ustedes tengan contenido e información si lo quieren buscar o si les interesa, ¿está? Pero nadie les va a venir a tomar esto que está acá, ¿está? ¿Estamos? Todo lo anterior que vimos hasta recién, sí. Toda la parte de imágenes, de cómo se estudia, toda la primera parte de lo que es la estabilidad, todo eso sí es algo que ustedes tienen que saberlo como kinesiólogos, ¿sí? Y esto es información adicional para que ustedes lo tengan, ¿sí? Y puedan recurrir a esto como consulta rápida ante alguna cuestión que quieran saber algo más, ¿está? Si tienen ganas de estudiarlo, fantástico, pero no es algo que vayamos a tomarle clasificación de fracturas de Jefferson, ni se me ocurriría, ¿estamos? Sí tienen que saber que existe. Bien. Acá lo que les muestra básicamente es cómo se genera, cómo se rompen las masas laterales, ¿las ven? ¿Ya? Y esto es, bueno, el sistema de reparación quirúrgica que se realiza. En relación a la fractura de las odontoides, ¿sí? La odontoides puede lesionarse allá arriba, fíjense que es como un dedo, ¿eh? Fíjense que es como un dedo. Se puede lesionar arriba, se puede lesionar por fracturas horizontales, que son las más comunes. Después, las oblicuas de abajo arriba, las oblicuas de abajo hacia atrás, que son otro tipo de lesiones. Todas esas son también de la odontoides. ¿Sí? Acá se ven la fractura de la apéndice odontoides. Es difícil de verla, ¿sí? En aquella imagen se va a ver mejor. Pero habitualmente uno busca el eje, traza una línea en el eje del cuerpo vertebral y traza una en el eje de la odontoides. Normalmente ese eje debe estar recto, acá está cruzado, ¿lo ven? Pero es difícil de ver en las radiografías. Muy difícil de ver. Tienen que ser radiografías como muy bien digitalizadas, con muchos filtros. Bien. Estos son algunos de los sistemas quirúrgicos que se realizan para las lesiones de las apófisis odontoides. ¿Eh? No es para que... Esta información es importante. La apófisis odontoides muchas veces hace pseudoartrosis. ¿Se acuerdan que la pseudoartrosis era la falta de consolidación de una fractura? Esta pseudoartrosis puede generar complicaciones, hoy les dije, complicaciones neurológicas tardías, ¿sí? Son pacientes que quizá tuvieron un trauma de columna cervical que no fue diagnosticado en tiempo y forma, y es un paciente que puede presentar parestesias en las manos, fatiga en los miembros inferiores, y lo que yo les decía hoy, la tetraparesia asimétrica o tetraparesia migrante, ¿sí? Esa que es un brazo, una pierna. Esto lo pueden generar con bastante frecuencia. Acá se ven algunas imágenes de cómo se tratan las dislocaciones, o sea, la luxación atlas-axis, y cómo se fijan. Una dislocación atlas-axis, hay que ver si sobrevive el paciente, ¿no? Porque la mortalidad es altísima. Ahí se ven algunas técnicas de tratamiento, se ven cómo es el mecanismo de hiperflexión y cómo es el tratamiento quirúrgico. Esto no es para que ustedes lo repitan, simplemente es para que vean cómo se realizan. Acá tenemos más de C3, C4.
las maneras en que todo esto es lo mismo, son, digamos, son preguntas que ustedes pueden llegar a hacer. ¿Qué radiografías se deben efectuar en un primer nivel y un segundo tiempo en el caso de un traumatismo cervical importante? Esto capaz de sirva para repasar también. Radiografía de simple, frente y perfil, radiografía de frente con la boca abierta o transoral, radiografías dinámicas, en flexión y en extensión, o sea, todo lo mismo que vimos hoy, ¿sí? Radiografías oblicuas y radiografías de cráneo, frente y perfil, en caso de que haya un traumatismo de cráneo asociado al trauma cervical. ¿Mm? Acá están algunos de los mecanismos de compresión, ¿sí? Específicos de columna cervical. Por eso es que no quiero que estudien todo esto. Lo van a volver loco. ¿Sí? Las fracturas conminutas, las características. Fíjense cómo la médula siempre está en rosa. Fíjense cómo se comprime con el fragmento. Las que son por compresión, las que son por distensión. Este es un tipo de fractura específica que se llama teardrop, pero no es para que lo estudien, quiero que estudien lo otro, ¿está? Un poco exagerado el cuello del señor, pero es para mostrar de manera exagerada, ¿sí? En la flexión y la extensión severa, y los mecanismos. Las asociadas a inestabilidad. A ver si hay alguna radiografía de flexión. Fíjense, lo que les decía hoy, estas lesiones que a veces pasan desapercibidas. Fíjense, esguince de columna cervical absolutamente benigna. Utilizó un collar cervical. Radiografía de perfil, nada. Le hicieron la radiografía en flexión. Miren eso. ¿Lo ven? ¿Lo identifican a eso? Bien. ¿Era benigno el esguince? No. Eso es lo que yo les decía hoy. Que hay un porcentaje de casos en los que hasta un 10% que parecen no tener nada y con el tiempo, a un mes, fíjense, aparece eso. Por eso que les puse yo este apartadito acá, para ver algunas otras lesiones. Cuando un desplazamiento es mayor de un 30%, más del 50% presenta lesión medular. A nivel de columna cervical estamos hablando, ¿no? Las lesiones por rotación. Estas son las de separación del macizo. Estas son las uniarticulares, estas son como muy finas ya. Y fracturas dorsales, bueno, la charnela siempre es la más afectada, es un poco lo mismo de todo lo que estuvimos viendo hasta recién. Las caídas, bueno, ya las vimos a las causas. Es importante, bueno, la mayoría pueden ser estables las de compresión, pero hay algunas que presentan inestabilidad cuando tienen este tipo de lesiones. Pero esto también, con la imagenología, eso ya lo vimos. Esta es una lesión por compresión. Estas son por distracción posterior. Esto no es para que lo estudien, es para que vean las imágenes sobre todo. Y las radiografías. Fíjense las lesiones. Un acuñamiento anterior, un acuñamiento central, una lesión posterior, un acuñamiento de un lateral con una fractura, un acuñamiento completo central, otro acuñamiento central. Cuando se generan este tipo de fracturas, a nivel ya sea del conducto cervical o a nivel del conducto dorso-lumbar, recuerden que el canal medular a nivel cervical es sumamente chiquito, muy finito. Por lo tanto, cualquier cosa que se encuentre dentro del canal nos va a generar una compresión a nivel medular. A nivel dorsal ya el espacio es más grande y a nivel lumbar el espacio es aún mucho más grande, porque ya no tenemos médula, sino ya que tenemos cola de caballo. Entonces, digamos que un fragmento óseo o una gran hernia de disco metida en el canal lumbar
obviamente no me va a dar la misma sintomatología que lo mismo, del mismo tamaño, a otro nivel, porque tengo mucho más espacio, ¿sí? Pero, de todas maneras, cualquier fractura, sobre todo estas que ocurren a nivel dorso-lumbar, generan, cuando hay una lesión importante, o dejan una cifosis muy marcada. Ustedes piensen que por cada vértebra que se aplasta o se acuña adelante, cada vértebra que se acuña en más del 50%, la parte anterior, o sea que es cuadrada y hace esto, ¿sí? Esos son 5 grados más de cifosis que va a tener ese paciente. ¿Está? O sea que si un paciente tiene una cifosis fisiológica normal de 30 grados, y se le acuñan, se le fracturan por acuñamiento 2 vértebras más, va a tener una cifosis de 40. ¿Está? Entonces, una de las complicaciones de las fracturas a nivel de la columna dorsal, fundamentalmente, es el aumento de la cifosis. Y el otro es el canal estrecho. Se metió un fragmento a nivel del canal medular y ese canal queda más angosto, más finito. Por lo tanto, la médula tiene menos lugar para acomodarse. Y eso va a generar síntomas neurológicos. Y eso se denomina canal estrecho. Canal estrecho puede tener varias causas, ¿sí? Puede ser un disco que se meta en el canal, puede ser un fragmento óseo, puede ser un paciente con una artrosis extrema que genera osteofitos que se meten adentro del canal. Todo eso puede generar canal estrecho. Bien, ahí está lo que es el canal estrecho. El canal estrecho es esto, que se disminuye el espacio. Esto es un fragmento de una autopsia. Este es el canal. ¿Lo ven? Fíjense cómo se afina ahí. Y está el canal estrecho. Y acá tienen el canal estrecho generado porque se mete ese fragmento adentro del canal. Esto, por supuesto, puede generar trastornos neurológicos. Ahí tienen las compresiones a nivel medular. Eso genera, por supuesto, síntomas neurológicos. Acá está la clasificación ASIA de cómo se evalúan las regiones, ¿sí? Para evaluar la parte neurológica. Y estas son cómo se maneja el automatismo de la vejiga, ¿sí? Cuáles son las fibras nerviosas que involucran la parte más autónoma y que controlan los músculos detrusor y los esfínteres. ¿Dónde se pueden lesionar? Bueno, y esto básicamente dice para qué sirve el tratamiento quirúrgico en estas lesiones. Para liberar el canal, en el caso de que haya un trastorno neurológico, para reducir la deformidad que puede dejar y para estabilizar las lesiones, ¿sí? Ustedes vieron que los pacientes que tienen traumas raquimedulares con luxofracturas o fracturas severas del raquis, aunque su médula no funcione nunca más, porque están lesionadas, se operan igual y se estabiliza la columna igual, ¿sí? Porque si no sería imposible de soportar del dolor. ¿Sí? Bien, ahí tienen. Eso que se ve blanco teñido en el canal medular es lo que se hacía antes cuando no existían resonancias. Se llama mielografía. Se inyectaba una sustancia de contraste, ¿sí? En el conducto raquídeo, como quien hace una anestesia peridural, igual. Y acá tienen, ¿sí?, algunos sistemas de fijación en pacientes con compresión medular para estabilizar el raquis. En estas imágenes, acá les muestro cómo son las técnicas de injerto. Nada más. Pero es más que nada toda esta parte de atrás es para que vean algunas imágenes, algunas lesiones y las tengan como para repasar algunas cuestiones. ¿Está? Acuérdense de la primera parte, toda la primera parte hasta cuáles son los estudios que vamos a utilizar, son muy importantes. Básicamente los conocimientos que deberían hacer. Es importante que sepan esto porque ustedes no les vienen a dar la especialización neurológica.
Y esto es importante que lo voy a hablar todas las lecciones del RACS. La semana que viene vamos a hablar sobre, vamos a seguir con la columna, pero ahora vamos a hablar de lo que son las radiculopatías, las hernias de discos, radicalgias, cervicovertialgias, lumbalgias, lumbocervicalis, etc. Y esto que queda en la semana. No, me gustaba más la materia anual, mucho más. Si bien el cuatrimestre que viene seguimos con un montón de temas más, pero este cuatrimestre es mucho más intenso que en la materia que la otra. La otra es más. Si no, estas son muchas cosas, muchísimas cosas, mucho material. Es mucho. Y eso que